se hable en el matrimonio, cidiño, lo digo irónicamente, pero es que veréis cómo es que es el Señor el que hace las cosas, porque precisamente la reflexión en esta mañana tiene que ver con lo que Rosy nos ha planteado, con lo que Eduardo también nos ha traído. Y recuerdo la expresión del Salmo: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Permitidme hacer una paráfrasis: si el Señor no prepara el culto, en vano se reúnen. Porque precisamente en esta mañana vamos a hablar de eso, de crecer en el Señor, de buscar la presencia del Señor y de ser misioneros, como nos decía Rosy en la introducción. Quisiera leer con vosotros en primer lugar en Juan capítulo 1, versículos 45-46. Es cuando Jesús comienza su ministerio y leemos en Juan capítulo 1, versículos 45-46, son textos muy conocidos. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas. Hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Creo que esta mañana me gustaría pensar en primer lugar en un deseo. Creo que todos, como Felipe, todos los creyentes, como nos decía Eduardo, todos los creyentes tenemos el deseo, ¿verdad?, de evangelizar. Evangelizar a nuestros seres más cercanos y, siguiendo el desafío de Hechos 1:8, evangelizar hasta lo último de la tierra. Y Jesús 2 veces citó esto: hasta lo último. Después citaremos también, si el Señor permite, otra vez. Todos tenemos, como digo, ese deseo, ¿verdad?, esa inquietud. Es más, si como creyentes no lo tenemos, hay que hacérselo mirar. Y no en Montecelo, sino delante de los ojos del Señor. Creo que hay 2 deseos que deben ser los más nobles en la vida de un creyente. Por un lado, ser cada día más como Cristo, creciendo en el Señor, es decir, creciendo en el Señor siempre. Siendo inconformistas, si algo tiene que definir a un creyente, entre otras cosas, es ser un inconformista con el pasado y aspirar a más. Pablo lo decía: me extiendo hacia lo que queda adelante. Y el segundo deseo creo que tiene que ser evangelizar a los demás, a nuestro entorno. Cada uno de nosotros es como un Felipe. Felipe significa el que ama a los caballos. El caballo es un animal con fuerza. Nuestra fuerza no es nuestra, sino que viene dado por comer de ese pan de vida, como acabamos de cantar, es el pan de vida, ¿no? Y la fuerza de un caballo no es por sí misma, sino por lo que recibe. Si nosotros no nos alimentamos de Dios, por eso decía que el primer deseo debe ser estar más cerca de Cristo para ser más llenos de Él. Él es el agua que necesitamos beber, si no, mal asunto. Y tenemos, en ese sentido, la fuerza que nos da el poder de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo: no nos predicamos a nosotros, sino a Cristo crucificado. Mal asunto si nos proclamamos nosotros. Felipe le dice: ven y ve. No es soy yo, ven a ver a Cristo. Esto también me hace pensar, aunque me salga un pelín del tema, en que deberíamos llevar a la gente más a Cristo más que a que nos vean a nosotros. Pero nuestra vida debe ser el camino para que los demás lleguen al camino por excelencia. Cada uno de nosotros es un Felipe en potencia. Cada uno de nosotros tiene la fuerza del poder de Dios, porque Dios nos da fuerza, nos da poder. Pero también creo, queridos hermanos, que hay muchos Natanaeles, valga la expresión, esperando que lleguemos con un mensaje. Natanael significa el regalo de Dios, la dádiva de Dios. Es igual, es un nombre sinónimo de Jonathan, el regalo de Dios, la dádiva de Dios. Creo que hay muchas personas, millones de personas, miles de millones de personas en nuestro mundo que necesitan ese agua que hemos bebido nosotros, que son un regalo de Dios, que cuando Dios toca sus vidas son un auténtico regalo para la gloria de Dios. No en vano dice la Escritura que cuando hay un pecador que se arrepiente, en el cielo ¿qué sucede?
que hay gozo. Es un regalo de Dios y tenemos nosotros el mensaje que los ángeles quisieran tener. Natanael, como hemos visto en este texto y sabemos, era un profundo buscador de Dios, aunque no lo supiese. Y hay muchas personas, y estoy seguro que habréis conocido a personas que son profundos buscadores de Dios, aunque a veces lo ignoran. Hablo con personas obviamente no creyentes y muchas veces me desespero con ellos porque digo, si este hombre, si esta mujer se dejara transformar por el Señor, sería todo un regalo, ¿verdad?, para el Señor. Y nosotros tenemos el deber de ser como Felipe, ir a buscar esos regalos de Dios. Seguro que todos tenemos en el corazón a familiares. No voy a decir que levantéis la mano si tenéis algún familiar no creyente, porque estoy seguro que todos la levantaríamos. Todos tenemos algún hijo, algún primo, algún familiar, una esposa que no son creyentes, compañeros de trabajo, esos que durante agosto muchos nos hemos olvidado de ellos, pero que estos días ya nos vienen a la memoria, ¿verdad? Y lo digo irónicamente porque hemos quizá descansado, pero seguro que todos tenemos algún compañero, algún vecino, alguna persona por la cual estamos orando. Me atrevo a decir que en la lista de oración de Felipe, Natanael ocupaba un lugar preferente. Y en esta mañana la pregunta es obvia: ¿cuáles son tus personas preferentes? Aquellos por los cuales estás orando. Mirad, una de las cosas que me quedó grabada de mi infancia, entre otras muchas, eran nuestros cultos familiares. No nos marchábamos a la escuela por la mañana sin haber desayunado ni sin haber hecho la reunión. Recuerdo que si algún día no hacíamos el culto familiar, eso nos parecía casi un pecado. Pero podría ahora mismo, y estoy en mi mente recordando algunas listas de oración que teníamos. ¿Sabes? Y creo que es bueno hacer nuestras listas de oración, preferencias de oración de personas. Estoy pensando en personas como la panadera que nos traía el pan o la lechera. ¿Sabes? Son nuestros Natanaeles por los cuales orar. Queridos hermanos, la pregunta que en esta mañana me hago con vosotros es: ¿oramos solamente por los perdidos o como Felipe oramos por personas en específico? Queridos hermanos, hemos de tener miras bien altas. Felipe comenzó, recordamos que Felipe fue uno de los discípulos de Cristo y Felipe tuvo un gran ministerio. Pero ¿cómo comenzó el ministerio de Felipe? Evangelizando a un amigo suyo, a un familiar suyo, a un cercano suyo. A veces queremos llegar hasta lo último de la tierra, pero nos olvidamos que nuestro primer lugar es nuestra Jerusalén, después Judea. En cierta ocasión a un famoso evangelista se le acercó un muchacho y le dijo con todo muy buen corazón: me gustaría ir hasta lo último de la tierra a evangelizar. Y este hermano, este misionero le dijo: ¿a quién le hablaste esta semana? A nadie. Pues empieza por ahí. A veces hacemos, permitidme, utopías, evangelizar todo el mundo, pero no es, evangelizar todo el mundo es evangelizar por nuestro entorno primero. Y la pregunta, o la reflexión es obvia. ¿Recordáis que Felipe empezó evangelizando a un cercano y recordáis a quién evangelizó años más tarde? A un ministro de Hacienda, al eunuco, ¿recordáis? Que venía en Hechos capítulo 8. A veces nunca podremos llegar a altas esferas si no hemos comenzado desde abajo. Como siempre digo, nunca encontré una escalera que no empiece por el primer escalón. Y a eso es lo que nos desafía el Señor. Permitidme dos preguntas antes de continuar al siguiente punto. ¿Tengo deseos de evangelizar o solamente es un concepto? ¿Tengo deseos de evangelizar? Y la segunda pregunta es: ¿realizo esos deseos? Dice Eclesiastés: todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Quiero llevaros a Mateo capítulo 28. Decía que otra de las expresiones que Jesús nos habló de evangelizar a todo el mundo tiene que ver, la vamos a ver. Mateo capítulo 28. Son versículos sumamente conocidos. Dice los últimos versículos de Mateo 28 y del Evangelio propiamente. 28, 18 al 20. Jesús se acercó
y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Por tanto, en función del poder que yo os doy, id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando se habla de todas las naciones, habla de mi nación también. Es interesante, y ahora continuaré con esta lectura, que cuando Jesús sanó a uno de los enfermos, le dijo: vete a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Lo fácil era: vete a por todo el mundo, pero Jesús le dijo: vete a tu casa. ¿Por qué? Porque en casa sabían cómo era. En casa, en la empresa, en nuestro entorno, es donde tienen que ver el cambio que ha habido, que está habiendo, que se está produciendo, porque el Señor está haciendo una obra de perfeccionamiento en nosotros constantemente. Por eso el Señor hoy le dice a cada uno de nosotros, no citaré nombres: vete a tu casa y cuenta a los tuyos. Id y haced discípulos a todas las naciones, empezando por tu nación, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, enseñándoles lo que vivís. No podemos predicar más de lo que vivimos, ni vivir menos de lo que predicamos, queridos hermanos. No podemos predicar un evangelio tan alto que no lo estamos viviendo. No podemos vender un evangelio, porque si estamos predicando un evangelio que no vivimos, estamos vendiendo un producto falso. Y el evangelio no es vender, el evangelio es compartir, es ver lo que el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, que esto no es vosotros, yo estoy con vosotros todos los días. La palabra original tiene que ver día a día, no todos los días en un sentido genérico, sino instante a instante hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, a Timoteo, un hombre pastor, un hombre joven relativamente, que era pastor en una ciudad muy idólatra, era el top de la idolatría. Si tú buscabas el top de la idolatría en aquellos tiempos, Éfeso era la ciudad top, el top one, el top 1. Aún en medio de las dificultades, nosotros también vivimos una sociedad idólatra, no la misma idolatría que quizá hace unos años, pero hoy es la idolatría del dinero, la idolatría del bienestar, la idolatría del ocio. Pablo le dice en 2 de Timoteo 4:5, Timoteo, tú haz obra de evangelista. Queridos hermanos, la evangelización no tiene que ser solamente un deseo, sino que la evangelización es un deber. Y ya sé que en esta mañana podemos decir: no todos tenemos el don de la evangelización, pero sí todos tenemos el deber de evangelizar. Porque lo mínimo, en muchos casos, lo mínimo que requiere la evangelización es hablar. La evangelización es vivir. Y es como la tos y el sudor, que no se pueden disimular. Si vivimos a Cristo, esto lo vamos a impregnar hacia los demás. Todos tenemos el deber de evangelizar. Yo sé que todos no tenemos ese don, pero sí que tenemos ese deber. Un autor, una frase que leí hace algunos años en una publicación, me gustó y la anoté, la tengo guardada como algo, creo que desafiante. La evangelización no es ningún hobby para unos entusiastas que realizan este cometido sin compromiso, sino que la evangelización es una tarea de la Iglesia de Cristo en este mundo. La evangelización no es una pasión, la evangelización no es un tiempo de ocio, aunque a veces se aproveche el verano, sino que la evangelización es la tarea a la que todos estamos desafiados. Timoteo estaba desafiado a evangelizar, a vivir, porque si vivimos lo que somos, entonces estamos evangelizando. Decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Y si vivo a Cristo, recordáis que la gente muchas veces se acercaba a Jesús por lo que era, más que por lo que decía, por lo que era, porque veían en él a alguien que tenía autoridad. Nuestra autoridad viene dada por el Señor. Como creyentes en particular y como iglesia también en particular tenemos todos un deber. Como digo, la evangelización no es un sermoneo, sino que la evangelización es vivencia y convivencia. Meditando estos días en esta expresión de Mateo 28, hay dos cosas que a mí me han impactado tremendamente y que vienen mucho con lo que se nos ha presentado en esta mañana por nuestros hermanos. Desde luego es el Señor. La evangelización, en primer lugar, ¿sabes lo que es? Es renunciar a nuestra comodidad.
Fijaros, en los textos que hemos leído, 18 al 20 de Mateo 28, Jesús dice, por tanto, id. Cuando Dios, Espíritu Santo, llama en Hechos 8 a Felipe para que vaya a evangelizar al eunuco, ¿qué le dice? Vete al desierto. La evangelización es salir. El autor de Hebreos dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. La evangelización, queridos hermanos, sé que puede parecer fuerte lo que voy a decir, pero entiendo que es así. La evangelización es renunciar a nuestra comodidad. Nos van a poner verdes. Si la evangelización fuera algo de jiji, jaja, permitidme la expresión, no habría persecución. Yo no digo que cuanta más persecución vivamos es que más evangelistas somos. A veces tenemos persecución por ser torpes. Pero el Señor nos llama a renunciar a nuestra comodidad. La carne nos pide que se busque cada uno la vida. Pero el Señor te dice, id. ¿Sabes? A veces evangelizar es llevar la contraria, con respeto, obviamente, en medio de tus compañeros. A veces es llevar incluso mostrar diferencia en tu familia, etcétera, etcétera. Pero la evangelización no es solamente renunciar. Dice Jesús, id. Y fijaros lo que sigue diciendo, y aquí esto nos daría para un sermón, pero no es el objetivo de esta mañana. Id y haced discípulos. Solamente hay dos cosas instantáneas en la vida: el colacao y el perdón de Dios. Lo demás todo requiere tiempo. Hacer discípulos conlleva años. Si quieres un fruto de un año, planta flores. Si quieres un fruto de 10 años, planta árboles. Si quieres un fruto de 100 años, planta hombres, dice un proverbio chino. Hacer discípulos conlleva tiempo. La evangelización, por lo tanto, es renunciar a nuestras comodidades y estar dispuesto a convivir y oír al que no tiene a Cristo. A veces pensamos que evangelizar es que el otro nos escuche. ¿Sabes? Felipe, cuando le habló en el texto que leíamos al comienzo, escuchó a Natanael. Este que os habla en esta mañana confiesa delante del Señor con vergüenza que muchas veces he fracasado en mi evangelización porque lo que quiero es sermonear y no escuchar al necesitado. Y Jesús, siempre que dio lecciones, ¿recordáis? Fue porque la gente preguntaba, porque la gente escuchaba a la gente. Señor, danos la vivencia de Jesús. Queramos imitar a Jesús. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando estoy escuchando las necesidades de la persona que no tiene a Cristo, cuando estoy escuchando las necesidades de la persona, estoy evangelizando, porque vivimos en un mundo que todo el mundo tiene mucho que decir, pero poco que escuchar. Y Cristo nos llama a ser oidores, a hacer discípulos. La evangelización es un deber, por lo tanto, al alcance de los hijos de Dios y de la Iglesia en particular. Y en el último aspecto, los últimos minutos, quisiera llevaros a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Textos también conocidos. Dice el apóstol Pablo a los romanos: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Ay, qué bueno! Espera que sigue. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? No sé si hoy se sigue diciendo esto en la educación, en la docencia, pero cuando yo era niño y el profesor, el maestro te preguntaba algo y tú te quedabas en albis, nosotros nos decían, no sé si era una expresión canarias, hay que estudiar, esto no viene por ciencia infusa. No sé si sigue diciéndose eso hoy o no, o si no lo expresé. Es decir, hay que moverse. ¿Cómo invocarán? A veces pensamos, ya el Señor llegará a ellos. No, pero el Señor, ¿sabes? Cuando yo estoy pidiendo al Señor que llegue el Evangelio a todo el mundo, cuando oro al Señor en la evangelización, en lo que sea, estoy diciendo, Señor, te pido por esto, pero yo estoy dispuesto a ser parte de esa respuesta. Sé que físicamente quizá no podremos llegar a muchas personas, seguramente más allá de nuestro entorno. Aún con los medios que tenemos hoy en Internet, tampoco podremos llegar quizá a muchas personas.
ni siquiera, porque somos personas, o hemos de serlo, responsables, ni siquiera podremos quizá dedicar tiempo. Ahora bien, la imposibilidad de llegar a todo el mundo no nos exime de responsabilidad, de ser consecuentes con nuestra responsabilidad. Queridos hermanos, como nos apuntaba Rosy en el comienzo, Dios nos permite ofrendar para que muchos puedan llegar a esos a los cuales nosotros no podemos. Para que hermanos nuestros que quizá no conocemos y quizá seguramente nunca conoceremos personalmente, podamos llegar, ellos puedan llegar. Cuando yo estoy ofrendando, no estoy ofrendando para el misionero, no estoy siquiera ofrendando para la misión, sino estoy ofrendando para la gloria de Dios a través de las misiones. No ofrendamos a la iglesia. No conocemos a veces realidades que se están viviendo en nuestra región, en nuestro país, en el mundo, y debemos orar por ellos. En estos días en Madrid, en el centenario, después hablaré un poquito, tuve la oportunidad en algún momento, porque era aquí un baremán de personas, de ver a Marta Naumbela, misionera que ha servido al Señor hasta ahora en Guinea. Y yo le dije, mira, simplemente quiero decirte, porque vamos allí todos a toda prisa, en Pontevedra se ora por ti. Y me dio un abrazo y me dijo, gracias. Pero yo también quisiera decir, con mis hermanos, con vosotros, quiero animaros, en Pontevedra oramos, no para ti, oramos para la gloria de Dios a través tuya. Amén. Y en este mes que tenemos, que ofrendamos por realidades regionales, que oramos por realidades nacionales, por realidades internacionales, estamos desafiados a orar, a ofrendar. Dios nos permite ofrendar para poder llegar a muchos. Ofrendar, queridos hermanos, no es una obligación, ni siquiera es un problema. Es una bendición poder ofrendar para la gloria de Dios, aquel que descendió de su gloria, para que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, como acabamos de recordar. Permite que con mis ofrendas, que con mis euros, yo pueda glorificarle. Queridos hermanos, esto es un misterio, esto es una bendición tremenda. El apóstol Pablo a una iglesia pecadora, obviamente no es la nuestra, la iglesia de Corinto, les dijo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este mes recogemos ofrendas para misiones. Como digo, no conocemos esas realidades, pero lo importante no es lo que no conocemos, sino que ofrendamos a aquel al que conocemos y tocó nuestra vida, nos transformó. Humanamente, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, de los hermanos que nos seguirán por las redes, cada uno de nosotros es fruto, humanamente, del trabajo de otros. Cada uno de nosotros, permitidme, es fruto de la ofrenda de otros también, que en su momento ofrendaron para que el Evangelio pudiera llegar a nosotros. Yo sé que Dios es el que toca nuestros corazones. Yo sé que Dios va a cubrir todas las necesidades económicas y que ya las tiene cubiertas, pero están en nuestro bolsillo. Por eso es tiempo de ofrendar. No ofrendamos para resultados, ofrendamos para la gloria de Dios. Hay un versículo que a mí me es desafiante y por eso os lo comparto. Isaías 11:9. Como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Tú y yo somos ese viento que sopla las aguas del Evangelio para que llegue a todo el mundo. En 2020, las últimas estadísticas que he podido consultar, se calculaba que había 7.753 millones de personas en el mundo. Cada día se calcula, también dicen los estadísticos, que cada día mueren 150.000 personas en el mundo. 2 veces la ciudad de Pontevedra, poco más o menos. A mí no me preocupa, y os lo explico, esos 7.753 millones de personas, porque no voy a poder llegar a ellas. A mí no me preocupa que cada día mueran 150.000 personas, a mí me preocupan los que quedan vivos. Y ante mis limitaciones, la pregunta es obvia, ¿qué hacemos tú y yo por ellos? El Señor nos permite orar, pero también nos permite ofrendar. Quiera Dios que en este mes de ofrendas, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, podamos glorificar a Dios. Cada uno con lo que el Señor ponga en nuestro corazón. La viuda dio todo lo que tenía. Demos al Señor lo que proponga en nuestro corazón.
Porque el Señor es especialista en multiplicar. ¿Recordáis? 5 panes y 2 peces y comieron miles de personas. Yo no sé, a mí me gustaría llegar al cielo y que el Señor me pueda decir, ¿conoces a este? Pues no, Señor. Pues este pudo llegar al Evangelio por la ofrenda que tú un día, con tus limitaciones, hiciste. Que el Señor os bendiga.